Hola, queridísimos amigos y amigas, bienvenidos al programa número 18 del reporte cuántico. Recordemos que este programa es para dar una mirada y explorar algunas posibilidades dentro de las infinitas posibilidades que da este universo cuántico. No nos creemos dueños de la verdad, solo estamos explorando posibilidades. Este programa, Reporte Cuántico 18, lo hemos llamado 18 en dictadura. ¿Por qué? Bueno, porque el 18 de septiembre son las fiestas patrias en Chile. Se celebra la independencia de nuestro país, el 18 de septiembre de 1810. Sin embargo, yo me pregunto cuánticamente, ¿somos realmente un país independiente y soberano? Y es más, pregunto lo siguiente, ¿lo fuimos alguna vez? La independencia de Chile fue financiada y orquestada por el Imperio Británico a través de la masonería, lo cual hay que preguntarse, ¿nos dio real soberanía? ¿O en realidad la independencia de Chile y de todos los países latinoamericanos fue solamente un cambio de dueños de los españoles al Imperio Británico? Es solo una pregunta. Es imposible poder determinar a ciencia cierta si a partir de las independencias de nuestros países latinoamericanos realmente comenzamos a ser países soberanos o simplemente pasamos de depender de la corona española a la corona británica y a los masones que ellos enviaron y que prepararon para todas las guerras de independencia. Bueno, cada uno tendrá que determinar cuál es su verdad. Suponiendo que en las independencias logramos cierto grado de soberanía, ¿no? Aunque sea más bien aparente o más real, pero supongamos que algo de soberanía logramos, ¿ya? Pero la pregunta subsiste, ¿somos hoy un país libre y soberano? ¿Por qué hago esta pregunta? Entre otras cosas, porque durante la profunda crisis social que vivió Chile, también conocido como el estallido social, que comenzó el 18 de octubre del año 2019, la pregunta es, ¿fue realmente el gobierno chileno el que estableció las estrategias para enfrentar la extrema violencia que derivó del estallido social? ¿O fueron los organismos internacionales los que les dijeron a Piñera lo que podía hacer y no hacer en esta crisis? Pregunta que usted debe responder en su casa. Ojo, no estoy diciendo que el estallido social no tenía buenas razones. Sin duda que hay muy buenas razones para protestar en Chile y en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, claramente ciertos poderes fácticos transformaron una protesta justa y que comenzó en forma pacífica en una orgía de destrucción sin límites ni sentido. Y es bastante claro también, creo yo, para cualquiera que tenga un mínimo de materia gris, que la violencia brutal siempre de una u otra forma termina desvirtuando los movimientos sociales, su sentido más puro, ¿no? Y la simpatía en la sociedad. Fue claro que en Chile, cuando el estallido social derivó en violencia desenfrenada, en destrucción de locales pequeños, de kioscos, de pequeños negocios, pequeños almacenes de la gente más humilde, perdió toda la simpatía que había tenido en las primeras etapas. Entonces hay que preguntarse, ¿quién orquestó esta transformación de una protesta social que podría haber sido maravillosa y ejemplar y transformadora en una orgía de violencia donde se dice con bastante fundamento que se pagaban entre 20 y 40 mil pesos diarios a algunos agitadores? Recordemos que llegaban unos furgones con alimentación, ponían mesas, hacían hot dogs para los que protestaban, después llegaban camiones cargados de piedras para tener con qué romper los vidrios, o sea, todo esto estuvo muy bien organizado.
Y sabemos que en las protestas en Estados Unidos recientemente, el sistema de estos pallets de piedras que aparecen misteriosamente en las mañanas también se repitió. O sea que hay una cosa claramente internacional, ¿no? ¿Y quién puede haber sido el que financió? No podemos saberlo a ciencia cierta. Además, estamos en un universo cuántico donde nada es determinado. Sin embargo, yo creo que hay un gran sospechoso, ¿no? Un hombre que representa lo peor del capitalismo salvaje, ¿no? Uno de los especuladores y manipuladores más salvajes que ha conocido la sociedad y que sin embargo financia a la mayoría de los partidos de izquierda en el mundo. Es muy curioso, ¿no? Pero alguien dirá, no, pero es que este señor seguramente debe tener una gran conciencia social, por eso financia a los partidos de izquierda, ¿cierto? Sin embargo, escuchemos lo que él mismo dice acerca de sus motivaciones. Escuchemos entonces lo que este señor él mismo dice. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Ya lo escucharon. No tiene ningún interés en las consecuencias sociales de sus negocios. Bueno, ¿qué podemos decir? Si la persona que financia todos estos partidos de izquierda y además financia movimientos ultraviolentos como Antifa y movimientos ultraviolentos como Black Lives Matter, ¿no? Que supuestamente parten de ideales muy nobles como luchar contra el fascismo y luchar contra la desigualdad hacia la raza negra o afroamericana, y sin embargo son movimientos tremendamente violentos y financiados por este hombre que dice que está aquí para ganar dinero y que no le interesan las consecuencias sociales. O sea, financia a la mayoría de los partidos de izquierda y no le interesan las causas sociales ni le interesa lo que pase con la gente, dicho por él mismo. Ustedes lo escucharon. Entonces, creo que aquí hay algo bastante turbio, ¿no? ¿Por qué un capitalista empedernido financiaría partidos de izquierda? Bueno, para mí es simple, pero pongan mucha atención porque creo que esto no se lo van a escuchar decir a nadie. No, yo no se lo he escuchado decir a nadie. Por lo tanto, pongan atención porque puede ser interesante. Piensen ustedes estos capitalistas que tienen unas fortunas incalculables y tienen grandes negocios a nivel mundial. Son dueños de grandes corporaciones, en fin, tienen una serie de negocios, pero ellos, el problema que tienen es que les puede salir competencia. Pueden salir empresarios exitosos, empresarios, digamos, astutos, habilidosos, que terminen o compitiendo contra ellos o de alguna manera resistiendo su control y dominio de todos los negocios en los distintos países. Entonces, ¿qué mejor que financiar ciertos partidos de izquierda y empujarlos a destruir todos los negocios, los emprendimientos, las empresas nacionales, todos los negocios que no sean de ellos, ¿no? Por eso es tan lucrativo para estos capitalistas salvajes financiar algunos partidos de izquierda y motivarlos a la violencia y a la destrucción, porque así eliminan a la competencia, ¿no? Pero no todo es malas noticias. Aquí tenemos una muy buena noticia, por favor, escúchenla. El líder más joven del mundo, el recién elegido Sebastian Kurz, presidente de Austria, le dijo hoy a George Soros que su Open Society Foundation tiene 28 días para cesar y desistir de las operaciones en Austria o enfrentará acciones legales por intentar socavar la democracia de la nación. Según el presidente, Soros está ejerciendo control del mundo
a través de la manipulación de los medios con su poder. Para el mandatario austriaco, Soros es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad, por eso destacó: el pueblo de Austria ha rechazado el nuevo orden mundial y es mi deber y mi privilegio defender su voluntad. Como ven, hay muy buenas noticias y este nuevo presidente de Austria realmente está dando un ejemplo al mundo de que hay que tratar de expulsar a este tipo de gente que viene a destruirlo todo y a quedarse con todo, ¿no? Bueno, pero volviendo a el 18 en dictadura. ¿Por qué decimos el 18 en dictadura? Porque para estas fiestas patrias en Chile están prohibidas las fondas. El gobierno dice hay que fondéate en tu casa, en algo que a algunos les parecerá divertido, a otros les parece muy ofensivo. Fondéate en tu casa en vez de aprovechar esta maravillosa primavera, el sol, las fondas, la diversión y todo, fondéate en tu casa. Además, para esta celebración se puede invitar un máximo de 5 personas. Y si tú te comprometes a que no se entren a tu casa, que se mantengan en el patio, puedes invitar 5 más. Pero si decides volver a entrar a tu casa, tienes que echar a 5. ¿No? Y también tenemos un toque de queda a las 9 de la tarde. No digo de noche porque en esta época a las 9 es tarde, más que noche, ¿no? Entonces, realmente esto parece una dictadura terrorífica. Veamos también otras restricciones. Vemos aquí permisos. Paso 1, se mantienen restricciones vigentes, no habrá posibilidad de desplazamiento. Los que están en el paso 1 no pueden desplazarse. Paso 2, se podrá obtener solo un permiso para utilizar una vez durante estos 3 días. Imagínense que antes aquí en Chile eran 5 días de celebración continua y ahora puedes solamente salir una vez de tu casa dentro de los 3 días, 18, 19 y 20, ¿no? Solo para reuniones familiares. Dentro y fuera de la comuna no se puede entrar a una comuna en cuarentena. Paso 3, no se necesitan permisos excepto para entrar una vez a comunas en transición. Paso 2, prohibido ingresar a comunas en cuarentena. En fin, realmente no sé cómo definirlo. Y ahora, bueno, eso es una parte, pero lo más grave y preocupante de todo es que nos han dicho que durante estas fiestas carabineros y otros fiscalizadores pueden allanar cualquier vivienda, es decir, violar la privacidad e intimidad de cualquier hogar. Si no lo creen, escuchemos a la Seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra. Veamos aquí. Veamos qué nos dice. Tenemos toda la potestad para ingresar en estos casos junto con policía sin ningún documento necesario. No es necesario una orden judicial. Bueno, ya la escucharon. Es como realmente, me pregunto si en la época de la Alemania nazi las autoridades podían hacer eso. Ahora bien, debo reconocer que si estuviéramos en una verdadera pandemia gravísima, con gran mortandad y en una situación dramática, claro, todo esto se justificaría. Sin embargo, sabemos que toda esta pandemia está basada, por ejemplo, en los resultados del test PCR, cuyo propio creador dijo múltiples veces que no servía para detectar un virus específico. O sea que el PCR no sirve para detectar el SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2. No sirve. Entonces, toda esta pandemia está basada en una mentira, en un engaño, porque este PCR solo sirve para ver que tienes un problema, que tienes algún tipo de virus o por alguna razón tu organismo está defendiéndose de algo, pero no específicamente de un virus con nombre y apellido, porque no se ha hecho la secuenciación del ADN del virus, por lo tanto es imposible detectarlo. ¿Ya? Y por otro lado, si nos pasamos la cifra de muertos, porque alguien puede decir, pero es que los muertos son irrefutables. Claro, pero sabemos que a cualquier persona que muera con coronavirus, aunque muera por otras razones, se le cuenta como muerto por coronavirus. Incluso hasta sospechosos de tener coronavirus se les pone coronavirus. Entonces, ni los contagiados ni los muertos son cifras reales. Además, aunque los muertos fueran cifras reales y los contagiados fueran cifras reales, no dan los números para considerar una pandemia. Solo se le considera una pandemia porque la organización de la enfermedad cambió los parámetros para declarar pandemia. Si no, ni siquiera lo sería. Porque otras epidemias como la fiebre porcina, la fiebre aviar, todas esas no fueron declaradas pandemias cuando fueron iguales o más graves que esta. Entonces, eso es lo que hace que este 18 en dictadura sea más doloroso, ¿no? Según el abogado Jorge Manríquez Bucer, los fiscalizadores, carabineros y la policía de investigaciones no tiene facultades para allanar el hogar de las personas, sino en los casos que exista un decreto específico previamente notificado, orden judicial o delito flagrante. También dice el abogado que es un derecho fundamental, que la Constitución asegura a todas las personas la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, conforme al número 5 del artículo 19, al numeral 5 del artículo 19. También el abogado dice que el estado de catástrofe en ningún caso supone la restricción y o limitación de la inviolabilidad del hogar. Y nos dice también el abogado Manrique Bucer que la ley número 18.415, orgánica constitucional de los estados de excepción, en el caso de decretarse estado de catástrofe, no restringe ni limita la garantía fundamental de inviolabilidad del hogar. Ahora bien, quiero insistir en que nada de esto sería tan grave si la pandemia fuera tan terrible como nos han informado y nos han hecho creer. Pero está claro que la información ha sido absolutamente no rigurosa, ¿no? Incluso yo llegaría a decir que la información que se nos ha entregado ha bordeado la chacota. En gran medida, la información que nos han dado ha sido una verdadera chacota. Si no me creen, escuchemos al ministro Mañalich decir algo que cuesta creer que lo haya dicho. El único virus que está circulando en este momento en el país es el virus del coronavirus. Bueno, no sé si ustedes lo encuentran tan absurdo y ridículo como yo, pero bueno, cada uno tiene el derecho a evaluar según su propio criterio. Sin embargo, lo más preocupante de todo no es lo que ha ocurrido hasta ahora, sino lo que podría ocurrir a continuación. Si es que hay un segundo brote, ¿no? Si viene una segunda epidemia, creo que no nos va a quedar ninguna duda de que esto está orquestado, ¿no? Porque recordemos que tanto Bill Gates como Anthony Fauci anunciaron esta pandemia meses antes. ¿Cómo sabían que venía? ¿No?
Y después el señor Tetraedros, de la Organización de la Enfermedad, cuando estaba empezando esta pandemia, esta supuesta pandemia, dijo que venía un segundo ataque, un segundo brote, una segunda ola. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que viene una segunda ola? ¿Cómo sabía Fauci, cómo sabía Bill Gates que venía una primera ola? ¿Cómo sabía Anthony Fauci que cuando asumió Donald Trump dijo, no tengo ninguna duda que en esta administración va a afrontar una gran crisis sanitaria, un gran brote, sorpresivo, dijo incluso. ¿Se acuerdan de los videos anteriores, cierto? Bueno, veamos algo que nos puede quizás dar una luz de lo que puede haber detrás de todo esto. Porque muchos se preguntan, ¿puede haber una gran conspiración mundial para imponer un gobierno mundial, un nuevo orden mundial? Eso es lo que mucha gente se pregunta dentro de la gente despierta, no la gente zombie. Sin embargo, los otros, los que yo llamo zombies, se ríen de esto, ¿no? Consideran que una conspiración mundial para controlar el mundo es absurdo, es de risa, es de película, de ficción. Pero veamos un poco cómo se manejan estos teóricos poderes fácticos en el mundo. Quiero que escuchen a un asesor de la CIA, ahora que estamos en septiembre, acabamos de celebrar el aniversario del atentado a las Torres Gemelas, atentado entre comillas, demolición, digo yo, de las Torres Gemelas, y escuchemos a un asesor de la CIA que iba en el avión, junto con el presidente Bush, volviendo de esta escuelita donde estaba leyendo un libro, un cuento de un patito, ¿no? Y que quiso volver a Washington y no lo dejaban. Y se cortaron todas las comunicaciones del avión presidencial, que se supone que era el avión más seguro del universo, y que tenía las comunicaciones más protegidas del mundo, y sin embargo, justo en el momento clave prácticamente se cortaron todas las comunicaciones del Air Force One y no podía volver a Washington, y él gritaba, casi que insultaba a la gente en el avión para que volvieran y le decían, no, usted no puede volver. ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema, pero escuchemos lo que dijo este señor de la CIA para que veamos un poco cómo se manejan estos poderes fácticos. Y comandante, ¿quién hizo esto? Le dije, señor presidente, no he visto ninguna inteligencia ni información que nos conduzca a un perpetrador. Creo que cuando lleguemos al final del camino encontraremos a Bin Laden. Le dije que apostaba el futuro de mis hijos a eso. Increíble, ¿no? Este señor va en el avión, George Bush le pregunta a este asesor de la CIA quién cree él que votó las Torres Gemelas, y este personaje le confiesa que no tiene ninguna información sobre quién puede haber sido, pero le asegura por el futuro de sus hijos, de que Bin Laden va a ser el que votó las Torres Gemelas, reconociendo que tiene cero información que lo lleve al perpetrador. Ustedes lo escucharon. Entonces, si los poderes fácticos se manejan de esta manera, ¿ustedes creen que tienen algún problema, ¿no? ¿Algún tipo de problema pueden tener para, digamos, orquestar una farsa de pandemia, una falsa pandemia, ¿no? Como esta? Bueno, yo insisto que hasta ahora lo ocurrido no es tan grave. Sin embargo, si viene esta segunda ola, como decíamos antes, será prácticamente una comprobación absoluta de que esto está orquestado, ¿no? Y a propósito de segunda ola, escuchemos a este mismo señor de la CIA hablar del tema, no es del coronavirus, no está hablando de la pandemia, pero fíjense cómo anuncia un segundo ataque sin tener ninguna información.
La CIA está ahora enviando inteligencia al Air Force One, pero su último reporte es casi demasiado para soportarlo. Ese reporte decía que lo que había ocurrido hoy y lo que había ocurrido el 11 de septiembre era la primera de la que serían 2 olas de ataques. Así que quedaba implícito que habría una segunda ola. Bueno, ustedes lo escucharon. La CIA no tenía absolutamente ningún indicio de que iban a atacar las Torres Gemelas. Sin embargo, minutos después del ataque, sabían que venía un segundo ataque. No sé si para reír o para llorar. Y esta información no se la entregaron al presidente durante varias horas. La sabían desde el principio. Y no se la quisieron comunicar a George Bush, al avión presidencial. Pero ellos decían que este ataque fue totalmente impensado, no tuvieron ninguna reacción, no hubo ningún avión militar que detuviera a los aviones que por 1 hora viajaron hacia las Torres Gemelas, no hubo ningún tipo de reacción, decían que nadie se esperaba esto, aunque había hasta cartas de juego donde los aviones botaban las Torres Gemelas y ellos decían que no sabían nada. Y sin embargo, minutos después del atentado sabían que era Bin Laden y sabían que venía un segundo ataque terrorista. E incluso llamaron al gobierno, llamaron a alguna oficina de inteligencia y le dijeron: el Ángel es el próximo. Y el Ángel era el nombre secreto de este avión presidencial. Ahora se conoce, pero en esa época el Ángel era el nombre secreto del avión presidencial. Entonces, ¿cómo estos beduinos en las cuevas de Afganistán sabían que este avión se llamaba el Ángel y llamaron? ¿Y cómo sabía la CIA que venía una segunda ola, un segundo ataque, cuando ni siquiera sabían que venía el primero? En fin, lo que quiero decirles es que las posibilidades de una gran conspiración son mucho más grandes de lo que la mayoría de la gente se imagina. Ahora, la gran pregunta es: ¿hacia dónde nos quieren llevar estos poderes fácticos? Nos quieren llevar como ovejas al matadero, nos quieren vacunar a todos por alguna razón que no conocemos, o ponernos microchip, quieren de alguna manera esclavizarnos, quieren acostumbrarnos a encerrarnos en nuestras casas y a violar la intimidad de nuestros hogares, a impedirnos que respiremos aire puro en la calle. Quieren acostumbrarnos a una sociedad de esclavos, quieren una sociedad tipo China comunista para todos nosotros, quieren evitar los estallidos sociales, quieren evitar que la gente despierte y reclame frente a un sistema económico, financiero, que es una estafa brutal, al sistema farmacéutico, que es otra mafia, al sistema de la guerra y las armas, que es otra mafia. Quieren evitar que digamos basta. Están asustados porque hay gente despertando. Quieren frenarnos, quieren acostumbrarnos al control, quieren que nos intoxiquemos con nuestro propio anhídrido carbónico al respirar debajo de las mordazas, o quieren que con las mordazas ya nos sintamos esclavos y que no podemos hablar. Son solo preguntas cuánticas. Yo no tengo la respuesta.
Lo único que les puedo decir es que si hay un segundo brote, una segunda pandemia, un segundo ataque terrorista, va a ser el momento de decir basta. Vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que protestar, vamos a tener que hacer algo. Porque si hay un segundo ataque terrorista, un segundo brote, ya va a significar que estos poderes fácticos están totalmente decididos a esclavizar a la humanidad. Sin embargo, para terminar con una nota positiva, a pesar de que estamos en esta gran dictadura, no sé si de la ONU o de otros poderes fácticos, les cuento para los que no saben que la Deutsche Welle de Alemania ha comenzado a hablar de algo que nunca yo había escuchado hablar en un medio de comunicación masivo, lo cual es un excelente síntoma. En la Deutsche Welle se ha dicho lo siguiente: hay un peligro nuevo en el planeta, de gente que habla que hay una conspiración judío-masónica que incluso está detrás del Partido Comunista y están en control de todo el planeta. Independiente de que la Deutsche Welle dice que esto es solo una conspiración, el hecho de que hablen de ello significa que hay muchísima gente en el planeta que cree esto. Yo no estoy diciendo que es así. No estoy diciendo que esto sea verdad. Tampoco creo que los judíos estén detrás de esto. Sí, probablemente los sionistas, ¿no? Y que el Partido Comunista fue creado por los mismos que crearon el sionismo es un hecho histórico, ¿no? Y bueno, que la masonería está detrás de todo también es un hecho histórico. Entonces, son elementos que se van juntando y que nos hacen pensar que debemos despabilarnos, debemos despertar. Yo no llamo a la violencia, no creo en la violencia, jamás he creído en la violencia, pero sinceramente creo que si nos vuelven al arresto domiciliario, es el momento de salir todos a la calle sin mascarilla y decir basta. Esa es mi opinión, al menos. Bueno, espero que este programa haya sido de vuestro interés. Como dije y repito, no pretendo llamar a ningún tipo de violencia, solo a decir basta y recuperar nuestro control de nosotros mismos, de nuestros cuerpos. No podemos dejar que nos vacunen obligatoriamente o que nos metan un chip para poder viajar, para poder comprar, ¿no? Para poder comprar y vender, que solo los que tengan el chip puedan comprar y vender, como dice la Biblia. No, no podemos permitir eso. Tenemos que recuperar el control y la soberanía de nuestros cuerpos y de nuestra soberanía. Sin odio, sin violencia, pero vamos a decir basta. Eso es lo que yo opino en términos cuánticos. Tú tienes derecho a tener tu visión cuántica de la realidad y yo la voy a respetar como espero que tú respetes la mía. Espero que a pesar de todo lo que acabamos de decir, puedan pasar todos los chilenos unas maravillosas fiestas patrias. Aunque estemos restringidos, aunque estemos encerrados en la casa, podemos divertirnos, podemos ser felices, podemos tener paz en el interior, paz en el corazón. Que no nos quiten eso, porque esa sería la gran derrota, que nos quitaran la paz y el amor que los verdaderos seres humanos con alma tenemos. Así es que espero que se haya entendido todo lo que dije y felices fiestas patrias a todos los chilenos y feliz fin de semana a todas las personas en el mundo que nos escuchan. Muchas gracias.